segura, tranquila, de una aguda inteligencia, muy respetada entre sus pares, admirada por escritores, escritoras de diferentes edades. Sorprende su sentido del humor y la oportunidad de la palabra justa. Coordinadora de talleres de escritura, investigadora en promoción de la lectura, de amplia trayectoria en nuestro medio, se define apasionada del arte y los artesanos en general y las posibilidades creativas del ser humano. Con nosotras y nosotros, la señora Mercedes Gobi. María de las Mercedes Gobi nos visita. Es una muy conocida escritora de nuestro medio. Y bueno, acá aceptamos solo famosos. No, en serio, es bueno conocer gente que convida palabras. Y bienvenida entonces. María de las Mercedes, qué bello nombre. ¿A vos no te gusta? Es algo Punto extenso. Y el texto que voy a leer tiene algo que ver con ese famoso nombre, María de las Mercedes. Por eso me dicen en general Mercedes. Claro, y Mecha no te y dicen. Y Mecha también, claro, todos los seguro. conocidos, los que ya... Mecha, ¿cómo fue tu infancia? Ay, qué linda, una infancia muy, muy, muy buena. Muy buena en el sentido de padres, familia... y uno recuerda la felicidad, ¿no es cierto? La felicidad, sí, aquellas cosas de las casas solariegas, las madreselvas, los parrales, toda una cuestión así familiar muy linda. Ajá. ¿Y fuiste amantes de las letras desde chiquita? Más o menos bastante. Sí. Sí, me gustó mucho escribir sola y empecé a escribir como no tuve ninguna abuela. O sea, no conocía a ninguna de mis abuelas. Tuve, pero no las conocí. Entonces empecé a escribir, me acuerdo en uno de esos cuadernos gordos de 200 hojas me hice comprar, nunca lo llené por supuesto, a escribir todas aquellas cosas que me dolían o y una de eso era porque no tuve abuela. Y de ahí, 8 o 9 años, empecé a escribir un poco más y armaba, empecé a leer a los 11, 12 años a Alfonsina Storni, e iba comprando, haciendo que me compraran los libros de una colección, así que los tengo todos en la colección vieja de Alfonsina, y fui creciendo así. Al principio trataba de hacer poesía métrica, así, imitando como venía ella. Me salían más o menos. Pero iba armando como libritos en los mismos cuadernitos. Y después, bueno, cuando terminé, llegué ya a Mascarilla y Trébol, a los últimos, ya me había decidido por la poesía libre, donde me sentía muy bien. O sea que entre los 11, 12 años ya estaba escribiendo. No solo leyendo, sino escribiendo mucho. ¿Y eso fue el paso obligado a la Facultad de Filosofía y Letras? No, en ese momento entré para maestra en el magisterio. Ajá. Y ahí, en el primer año, fue mi primera publicación, que el diario, bueno, ¿puedo decir el diario? Sí. El diario Los Andes había pedido colaboración para el 9 de julio, yo mandé una poesía pequeña, entonces un día llego a la escuela, un domingo, yo no comprábamos el diario, me enteré por un tío. Y entonces me llegué a la escuela y la escuela todas las compañeras, ¡ay, ha salido en el diario! ¿Qué diario? Y era una poesía sobre el 9 de julio. Ajá. Y después fue toda la secundaria donde tenía, bueno, esas cosas participé en la beca Calle, saqué un tercer o cuarto lugar y me dieron una beca. En esa época tenían sponsor y entonces daban becas igual. Y para sostenerla yo tenía que tener 8. Entonces fue la decisión mía, como venía ya, yo estudio para el 8, que era lo que me mantenía la beca, y lo demás leo. Así que tuve una adolescencia donde leí de todo, mira vos. Y leí mucho, y leí incluso cosas que ahora, o dicho por los profesores, ¿qué hacía leyendo yo a Marta Lynch en la alfombra roja a los 15 años? Y no sé, yo lo leía y me servía. De ahí, aunque parezca con respecto a la facultad, estaba muy contaminada con esto de la defensa de los pobres, de la sociedad, y en el grupo de las chicas, que las cosas, que la justicia y que todo lo demás. Entonces había decidido ser abogada. Mira. Entonces el guardapolvo que yo tengo del
grabado todo, que ganes mucho juicio, que la paz del mundo estará con vos, una cosa así. Y cuando de repente, yo no recuerdo qué pasó, debe haber optado, es decir, ha obrado lo interior mío, me encuentro en febrero haciendo el pre de Filosofía y Letras. Y bueno, y fue gracias a Dios. Una buena etapa esa, de la de la facultad. Sí, buena etapa en cuanto a trabajo, a crecer adentro de eso. Y bueno, como siempre, habían cosas que uno no le gustaban, porque yo había sido muy atrevida en leer, entonces me obligaban a leer otra cosa, pero yo tenía una cuestión, ya me lo había dicho eso, acá me obligan a leer algo que yo no leería por mí misma, entonces mejor que lo lea. Entonces leía todo lo que podía. Mala en el sentido de que mi madre en esa época estaba operada y enferma, o sea que ella iba a ver, esta cuestión de ir nada más que a los prácticos y a los teóricos, me pasaban los teóricos. Claro. Así que fue mala la parte vital en esa etapa, pero muy buena con lo otro. Miguel Hernández, del corazón a mis asuntos. Exacto, exacto. Y la docencia formó parte de tu vida muy importante, y además en diferentes niveles, digamos, tanto primario, secundario, de perfeccionamiento a directivos, etcétera. A todo, exacto. Empecé siendo maestra mientras conseguía algo de profesora, y después ya me fui teniendo cada vez más horas en la secundaria, tengo los 30 años en las escuelas estatales, y terminé por cosas en la facultad o en otras instituciones dando capacitaciones en distintos programaciones. Es una larga historia. Y esto de promoción de la lectura es una buena herramienta, ¿no? Es el caballo del Quijote. Es el caballo del Quijote. Y viste esas maldades, digo, el que se acerque a mí, lee y escribe. Entonces tortura a todos los seres humanos. Es más, estuve dando... Les quemás el cerebro, ¿leen o no leen? Entré, fueron como 4 años en una facultad acá privada en abogacía. Y leyeron 3 novelas. Entonces, futuros abogados en primer y segundo año. Es más, se lo pasaron a todas los... Dice, lo ha leído mi mamá, mi hermana, los que en el trabajo. O sea, eso es lo que tienen que hacer. Porque lo hacía no para que leyeran las novelas solamente, era para hacer la relación con cómo estaba imbrincada todo el trabajo de leyes y todo, porque en realidad las novelas cuentan la vida. Claro. Entonces sabían unas discusiones hermosas sobre los personajes como si estuvieran vivos. Mirá hermoso. Es que la literatura abre mucho la cabeza, como dicen los chicos ahora, porque terminás sabiendo, qué sé yo, no sé si generalista, de todo un poco, pero lo cierto es que lees un libro y hay un personaje que le gusta la botánica y entras a saber de plantas, y entras a saber de mecánica, y entras a saber de otra lengua, de psicología. Total. Y todo eso, si lo terminás amando, lo incorporás, ¿no es cierto? Como un buen brebaje. Buen brebaje. Y además tengo una pasión que siempre tuve, que es medio insólita, pero que me ha ayudado en ese sentido que vos decís. A mí me gusta mucho lo científico, lo tecnológico, pero como lectura, accesorio. Entonces he ido siguiendo mucho, y toda cuestión que venga desde la ciencia a mí me llama la atención. Los adelantos, las vidas mismas de los... Y eso también fue una cuestión interesante, que llegué a un momento a darme cuenta hasta qué punto la literatura está imbrincada con la ciencia. Y hasta qué punto los científicos, no soy yo sola la que lo digo, ya lo dicen muchos, la mente del científico es también la mente del artista, porque está siempre trabajando con el futuro, dando un salto hacia adelante, no quedándose en la realidad. Entonces, en la realidad que le toca estar, en la que te toca estar, entonces siempre un salto adelante. Y de ahí viene un trabajo que es un trabajo de investigación, yo digo, que yo llevo a lo largo de muchos años, de ver las relaciones de la literatura con la ciencia en general, pero no solo como temática, es decir, Verne que hizo los adelantos, sino como parte de la estructura misma de la obra, para lo cual siempre aconsejo leer Isur de Lugones. Isur es un cuento impresionante y donde se cruzan, aparte del método científico, porque la estructura del cuento es un método científico, se cruzan todo este concepto de
lo que es el respeto al otro, el respeto a la vida de las otras especies. Claro. No, es fabuloso. Claro. Como ese, muchísimos más. Vos sabés que hace unos años apareció en la radio una médica que venía de España de especializarse y era del equipo de Hussey, una señora grande ya. Y decía que la psiquiatría y la neurología y la medicina, y la psiquiatría en particular, volvía a la lingüística, a la literatura, a la lengua. Claro. Y ella me decía, fíjate que respetar viene del latín y es respirare, porque yo respiro al otro cuando lo respeto, y cuando lo respeto lo respiro. Y yo digo, miércoles, qué bueno esto de que la ciencia reconozca a nuestros escritores. Bueno, te voy a convidar un matecito. Buenísimo, y vamos a volver en la segunda instancia de la charla. Bueno. Forjadores del Poder son retratos de dirigentes territoriales de Mendoza en la segunda mitad del siglo XIX. Fue primer premio Ida y Vuelta 2016. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo se configuró el mapa del poder territorial en Mendoza? Eliana Fusilli desentraña este proceso siempre complejo a través de actores históricos puntuales de la segunda mitad del siglo XIX. A lo largo de la obra se ve cómo la aparente calma posterior a las batallas de Caseros y Pavón no estuvo exenta de tensiones. En el caso de Mendoza, triunfadores y derrotados continuaron teniendo protagonismo en la escena política. Una escena local a su vez signada por la Revolución de los Colorados como punto máximo de enfrentamiento armado que, lejos de resolverse, mutó en distintas disputas por el poder político. La autora, Eliana Fusilli, indaga con este libro el rol que tuvieron los funcionarios, entre comillas, menores del gobierno provincial y cómo construyeron y afianzaron la administración pública, haciendo foco en los departamentos y villas cabeceras distantes del poder central. Forjadores del Poder, de Eliana Fusilli. Mercedes, ¿y cómo incentivas a los chicos más chiquitos para que lean? Que es un temazo. Es un gran temazo. Y poniendo a disposición de ellos directamente los libros, contagiando con las lecturas, estamos hablando en los sistemas educativos. Claro, sistemáticos. Sistemáticos, exacto. Pero el mayor contacto que ellos tengan y nos vean, que eso es una obviedad, pero es verdad, que nos vean a nosotros. Yo digo que el momento mágico que el chico empieza a entender eso es cuando se da cuenta que de ese objeto, como objeto físico, salen cosas que no se las imaginaban y que les despiertan otras imaginaciones, otras cuestiones. Entonces, ahí es el momento mágico. Y desgraciadamente en las escuelas nos encontramos con muchísimos chicos a los que no les han leído un cuento por estas situaciones de la vida misma. Y bueno, hay que formar todo eso de a poco con el acercamiento, con el placer, porque otro de los grandes problemas que tienen nuestros sistemas es la obligatoriedad de la lectura. Claro. Y como Pennac dice, amar no se obliga, a leer tampoco. Claro. Entonces, si vos obligás, ya estás haciendo un freno, un bloqueo en el otro. Entonces habría que desarrollar estrategias para... Exacto, a que sean otras las maneras de llegar. Y además, la lectura, como uno la vivió, tenía algo también siempre tenía algo de transgresión. Animarte a leer. Claro. Y en cambio así está todo impuesto, entonces ya es... Con interés, a ver qué dice el otro. El otro pensó por mí, el otro vivió y te lo cuenta. Y entonces es hermoso, es fácil. Y yo hablando de la época, porque mi padre era un lector de una biblioteca básica. Tenía allí, yo de ahí empecé a sacar los libros para leer. Y me acuerdo que llegó a uno y me decía, vos lees todo lo que quieras. Claro, yo leía todo lo que quería. Dice, no lo leas. Ah, la pucha. ¿Por qué? Lindo que fue. Y no sé, nunca supe. ¿Por qué? Era un libro secreto. No, era El Rosal de las Ruinas de Belisario Roldán, que no lo he leído después. Pero yo sí, papá, me lo escondía y lo leía. No lo entendí para nada. Tendría 10, 11 años.
y hasta ahora no lo volví a leer, pero ¿qué fue eso? ¿Qué es lo que rescato yo? Fue la transgresión. La transgresión, era justo lo que no podía leer, entonces ávida. Y por el otro lado, él me hacía leer, cosa que a mí me parecía fabuloso, raro, Pereda, de la época española, porque eran los libros que te... Claro. Sotileza, bueno, todas esas cosas así. Entonces, había un montón de palabras que no entendía. Claro. Entonces él me decía, mira, vos agarra un papelito, ponelo ahí y andá poniendo todo y después lo buscás en el diccionario. Entonces, imaginan lo pesadas que eran esas redacciones, composiciones en ese momento de mi vida, en la escuela, porque yo usaba todas esas palabras raras y mal usadas. Pero ¿qué quiero decir? Que por un lado esto de transgredir, pero por el otro aceptar los consejos. Eso me quedó también esa amplitud, porque yo me enteraba, ay, que sabés cactus, que desarrolla que lo otro. mucho el espíritu crítico, la lectura, claro. y el pensamiento propio, que eso es una gran cosa. Muy bueno. Y vos tallereás. Yo tallereo, sí. Yo desde más o menos el 85 doy talleres de escritura. Cuando me preguntaste cómo haces que un chico escriba o lea. Sí. Más o menos produzca sí. a través de su lectura. Pensé en eso, pero bueno, son situaciones especiales. Durante bastante tiempo, unos cuantos años, mantuve uno dedicado a niños nada más, pero después me he dedicado más que nada a jóvenes, adolescentes y adultos. A lo largo de todos estos años yo he ido teniendo siempre una buena cantidad de talleres de escritura. He ido haciendo toda una teoría crítica, he ido trabajando más. Y en este momento en que volví al ruedo y que cada vez he tenido más tiempo para eso, tallereo más, o sea, es decir, armo grupos de talleres de escritura creativa en distintos lugares. En este año que ha pasado he tenido 4 y les ponemos nombre, esos nombres raros que sí, jueves no sé qué cosa. Los inventamos entre todos y decimos, ¿qué nos queda mejor para nosotros? Y hay un grupo, por ejemplo, que está conmigo casi hace 7 años. Mira vos. Y este año es porque han hecho varias antologías de las que les he hecho los prólogos, o instancias, porque en esto, y ahora están por... Es decir, los de este año que andan re enojados conmigo, pero no importa, que todos tienen que tener el prototipo de un libro, incluso me gusta mucho lo artesanal también, digo, aunque más no sea un prototipo de artesanal o una propuesta diferente para un eje que ustedes... Entonces andan todos y les he dejado ahora, porque siempre cerramos el proyecto en diciembre. Es brava, Mercedes. Sí, no, yo digo que no entiendo por qué me soporta. Les he dicho que ahora hasta febrero. Pero entonces ahora están yendo a casa, que mirá, que tengo que hacer. Vos ves que eso también me ve mucho y les da la verdadera noción, porque a lo mejor de acá o de los que escribimos y de los que leemos, no vamos a salir premio Goncourt, premio Nobel, pero sí vamos a tener una satisfacción de haber podido expresar, podido entender a los otros, estimularlo a que los otros hagan. Claro. Y esa es la verdadera, situación nuestra. Y es un placer. Y es un placer. Sí, que hay que aprender. Sí. Cuesta editar, ¿no es cierto? Así en paper, cuesta mucho. editar. Esto yo tuve 5 has editado personales. 5 editados personales. Bueno, el primero tuvo un premio y bueno, con el dinero del premio eran las viejas bienales de la capital que se dejaron de hacer. Este fue un premio en el 74. Nadie me saque la edad. No dicen ninguna la edad que tengo, ¿no? No, pero se me nota. Este fue un premio en dinero y yo estaba a punto de empezar a comprarme un auto. Por eso no manejo. Porque la parte esa y el premio fue este libro, que fue el primero que estaba premiado. Mira, este otro, ya la mesa esta de ediciones culturales planteaba una mesa en esa época como de 12 personas que elegían y te iban poniendo en fila quienes. Y acá yo aproveché para poner 2 libros adentro, que lo dice al comienzo, que uno es En mitad de una vigilia y el otro Flor mutante. También los 2 premiados en la Bienal. En la Bienal de acá. O sea, que me sacaron la Bienal. No, sí he tenido otro premio, pero... ¿Y de este quedó a ver, de acá a acá ha habido antologías, todo ese paquete de la antología, porque ya no me dediqué, estuve muy dedicada a la parte docente. Fue un parate, no un parate, sino una decisión. Tengo la docente muy inserta y tengo la escritora, y yo tuve que... Peleaban entre ellas. Hay poemas que lo dicen, que las 2 mujeres que están peleando ahí. Pero, ¿cuál es lo importante? Creí
que lo importante era justamente la divulgación y dedicarme a la docencia. Durante mucho tiempo, estudio de equipo directivo, esto de las capacitaciones, todo eso pasó durante eso. Cuando estoy ya cerca de la jubilación, digo, bueno, pero al final no he escrito nada de todo eso. E iba armando, ya no en cuadernito, pero sí en distintos libros. Tengo como 5 o 6 libros inéditos de esas etapas, que ahora al mirarlos no los publicaría ni loca, porque no son, o tengo que darles todo una remozada y sigo escribiendo, así que creo que van a dormir el sueño del eterno. Y de todos esos, de todo eso, me presenté una vez al premio Vendimia. En realidad me presenté más veces, algunas veces no saqué premio, y me presenté 2 veces, fui premiada. Una, que estaba en este libro, se nos ocurrió poner eso, cuando era el premio Vendimia y se presentaba un verso, un poema. Sí. Una vez saqué mención y eso quedó sin publicar, buena mala suerte. Y este otro libro quedó como mención cuando ya fue libro y no estaba publicado. Es más, se me perdió dentro de la cantidad de papeles que hay en mi casa. No lo podía encontrar. Entonces, cuando fui ahora a volver, digo, no, voy a empezar a publicar de nuevo lo nuevo. Esta Insensata Frontera es un libro ilustrado. Este ilustrador de acá es mi hijo, que se dedica a la ilustración, a la música, un montón de cosas. Pero este es un libro de ruptura hasta conmigo misma. Entonces yo dije, vuelvo, pero para romperme a mí misma. Empezando en el segundo poema me peleo con la academia, así que de entrada nomás el que siga la RAE sonamos. Pero no, para mí significó mucha ruptura y volver a entrar, porque también era romper otra vez con esta serie de épocas, porque para una antología es fácil, te dice, espera, vamos a hacer una antología, tú pasás el poema, pero armar un libro es toda una aventura. Porque vos empezás a verte qué sos, qué repetís, dónde perdés densidad, es todo un trabajo mucho más potente que un solo libro. Y te vamos a pedir que nos leas algo de alguno de ellos. Bueno. ¿Una poesía? Bien, voy a leer justamente lo que prometí. El poema famoso de Mi Nombre. Fue en mitad de una vigilia, sería el primero de los 2 libros de acá, que tienen 82, hice un lío, 80, que es el que empieza hablando de esto de pensar desde mi nombre. Y yo creo que es mi mejor autobiografía. Me significó en su momento este poema un viaje a Buenos Aires, un encuentro, todo pago, porque habían leído esto y me invitaron con todo hace muchos años. Mira qué bien. Que no sé cómo se enteraron, porque yo no lo había publicado en ningún lugar, no sé. Se llama En mitad de una vigilia, como el libro. Y creo que están condensados también la mayor parte de los temas sobre los que insisto. Esta soy yo. ¿Y acaso me mintieron al ponerme un nombre con azúcar? Me debieron llamar alcantarilla, o cada día flor de alambre, o miel de roble, porque amo elementos tan disímiles como el sol de noviembre y el de junio, porque amaco lo posible en lo secreto, y me doblo en 2 mitades cuando ladran en la esfera respleta de algún circo un payaso tontón y un perro infiel a su estirpe y a su rango. Y me doblo de asco, porque es cierto que no se puede ser más de una cosa, para ser equilibrio o gente raza, para no tener que recurrir a los psiquiatras por conflictos de doble individuación o monerías. Y sin embargo, soy la suma de todas tus miradas, lagunas o serpientes según corran mis aires, la multiplicación de los fantasmas que alguna vez dejé avanzar entre los sueños y todavía a veces se me arriman con ropaje angular y viperino, el tropel de ganas mutiladas por mi propia pereza y la angustia de dejarla nomás a la nostalgia, ganarme como a un árbol los brotes en agosto, sin poder remediarlo, porque es así la vida. Y no hay nada más obstinado que los marzos para hacernos caer las hojas que nos sobran, ni nada más festivo que un fin de año para hacernos llorar
lo que nos falta. Esta soy yo, y no comprendo cómo se puede ser simple y sereno, eso de sacar una silla hasta la puerta, contarle lentamente las escamas a la tarde, saludar al vecino, abrir el diario, para que me vivan los otros el mundo y me lo cuenten, y yo lo creo así, tal cual ellos lo dicen. Tampoco sé de dónde heredo esta manía hurgueta y dañina de dudar, hasta del color del mueble que acabo de pintar con mis suspiros, de transformar cada pájaro en un avión sin motor y con raras costumbres, como empollar congéneres en un hangar sideral hecho a medida. Y no sé de qué me sirven tantos vuelos si no llevaré hasta el final ninguno, porque tengo pocas certezas y una de ellas es que han de llegarme la muerte cualquier día y aún han de faltarme muchos años para poner en orden los bosquejos de lo que quise ser. Por eso te detallo en esta carta, en medio de una cama en la que extraño el ancla morena de tu piel aquí a mi alcance, un poco lo que soy. No importa que conozcas lo bastante mi loca locura anaranjada, ni que nada te diga en tanta letra. Solo espera encontrarte en este asalto que han cometido mis cromosomas memoriosos de su origen común a todo lo viviente y acurrucarte contra mi pasión, aunque ya sepas qué soy y que también te amo, con disfraz de noctámbula y entre sueños. Ay, qué hermoso, Mercedes. Gracias por convidarnos tus palabras. Gracias por convidarme a esta entrevista.